Y bueno, siempre puedo cambiarlo. Siempre puedo cambiarlo sin ningún problema, de hecho. Entonces, siempre puedo revertirlo. Siempre podemos poner el original, pues, ¿no? Donde salgo yo con el estilo de Fallout. Junto a Bold Boy, pues, ¿no? A ver, ¿qué más iba a hacer por acá? Ok. Y algo más que agregué, supongo que sí se nota, es que básicamente puse... se podría decir que es mi firma, mi logo de artista en el stream. Y no solamente está en el stream, sino que también está en el YouTube, básicamente. Que está aquí en la esquina inferior derecha. Ahí está. Que por cierto, Jason, a ver si checando el stream, me dices si es que se ve pixeleado, tal vez. Porque yo siento como que se ve medio pixeleado. Entonces no estoy seguro de eso. Pero lo puse básicamente, por supuesto, porque para también agregar este valor agregado de originalidad que tenemos. O bueno, que quiero yo agregarle al stream, ¿verdad? Y básicamente ponerle ahí mi firma de artista, que prácticamente es mi nombre. Si se van a mi Instagram, pues ahí van a ver también mi firma de artista, prácticamente mi logo. Entonces, se me hizo una muy buena idea porque esto también lo agregamos al YouTube, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo acá? Aquí está. Porque mira, Jason, si te fijas, ahí lo agrando un poquito. Y básicamente es mi nombre. O sea, aquí está STF y la M de mi apellido, pues, ¿no? Y básicamente es mi nombre. Entonces creo que se me hizo una muy muy buena idea agregarlo acá, pues, ¿no? Para tenerlo ahí como si fuese un sello, básicamente. Voy a moverlo un poquito nada más porque siento que está como que muy a la esquina. Aproximadamente por acá. Sí, ahí se ve mejor. Aunque a ver, un poquito más arriba nada más. Un poquitito más arriba. Ahí. Eso es. Ahí me gustó muchísimo más. Yo veo todo bien. Oh, ok. A mí se me... Bueno, aquí en el display del OBS se me veía un poco pixeleado. Como también es un archivo así súper grande con un montón de resolución. Esa pudo haber sido una de las razones por la cual, como es un archivo súper grande, pues al momento de comprimirlo se puede ver pixeleado, ¿no? Dice, hoy empecé a programar un jueguito en clases y cambié de lugar la PC, la puse encima del escritorio en vez de abajo. Ah, nada mal. También como que para cambiar un poco de aires, pues es eso mismo, ¿no? Tal vez cambiar cositas por aquí y por allá, ¿no? O sea, cosas mínimas, pero que de todas formas son bastante... o sea, que rompen un poquito con lo que vendría a ser la rutina, ¿no? Y lo de programar un jueguito, pues qué bueno, Jason, me da bastante gusto, pues, ¿no? Básicamente también por estudiando programación y, claro, por supuesto, para que sigas aprendiendo, ¿no? Y para que puedas emplear también tus conocimientos más adelante, ya sea en trabajo o en lo que te propongas, pues, ¿no? A ver, Ah, hay una cosa que sí iba a hacer, a ver. Ok. Eso nada más. Quería arreglar un poquito el frame del stream. Y con eso estamos más que listos el día de hoy, pues, ¿no? Que por cierto, ya andamos en la recta final de Hollow Knight, se podría decir. Oye, Jason, y por cierto, ¿qué tipo de juego empezaste a programar? A ver, déjame ver dónde estaba. Vale. No me acuerdo exactamente qué era esto. Oh, ok, era el maestro de Aguijón, ¿no? Que nos enseñó una habilidad, si es que no me equivoco, pero ya me olvidé qué habilidad me enseñó. Vamos a bajarnos un poco el volumen, está demasiado alto. No, pues ya me olvidé qué habilidad era. Esa no era.
La verdad es que no me... O si no, voy a preguntarle. De repente me puede decir el comando de nuevo de la habilidad. No. No me acuerdo cuál era el comando. Bueno, de todas formas, estas habilidades de los aguijones casi ni las uso, huevón. Sinceramente, casi ni las uso. Entonces, más que todo no las uso porque requieren un tiempo de carga, pues, ¿no? Y básicamente es por eso que no las uso. Dice, aún solo hicimos la base de algo, todavía no hay nada definido, pero la idea es tener un juego con NPC con inteligencia artificial para fin de año. Vendría siendo su proyecto final, me imagino, pues, ¿no? Está muy bueno, entonces, pues, a echarle bastantes ganas por ahí. Uy, ¿esto? No sé si hay que pegarle o no. Hay piso frágil aquí. Ok, esto es para recargar almas. Yo quería ir primero más que todo hacia adelante. Oh, supongo esto debe ser para probar la habilidad nueva, ¿no? Pero, puta madre, ni siquiera me acuerdo cómo es que se hace, huevón. La idea del profe es enseñarnos las bases del programa para programar y hacer grupos para crear algo. Claro, es como enseñándote a usar básicamente... O sea, claro, tal cual como lo dices, pues, ¿no? Todas las bases para que después tengan un mundo abierto de posibilidades. Y básicamente para que exploten su creatividad en cuanto al programar, ¿no? Y puedan expresarse libremente, ¿no? ¿Qué había aquí? ¿No había nada aquí? Solo esto. Y aquí no hay, Oh, aquí hay más piso frágil. Estos bros de aquí son muy molestos porque tienen bastante vida. Y básicamente están hechos para sacarte vida. ¿Qué dice? Ah, ok, eso ya lo había leído, vale. A ver, voy a checar algo de acá. En mi teléfono. Súper rápido nada más. No me tardo demasiado. Ah, ok. A ver. Ahí está. Listo. Dale, pues hay que seguir. Hay que seguir por acá. Que por cierto, sí creo que está bastante bien. Jason, ¿podrías decirme si es que el volumen de mi micrófono de repente está un poquito más alto? Puede ser que haya movido un poco ahí los volúmenes fuera de stream. Entonces no estoy seguro si sí o no, pues, ¿no? Vale. Que por cierto también hace poco descubrí un tema nuevo con el tema esto de la técnica... Con la técnica vocal de voz. Y la verdad es que poco a poco voy descubriendo un montonazo más de cosas. Y ya también vendría acercándome a lo que vendría a ser un nivel profesional de técnica de voz. Entonces no solamente estoy avanzando mis técnicas en guitarra, sino que también de voz. Y pues la verdad es que estoy súper contento. Y pues todo esto básicamente es persistencia y consistencia más que todo, ¿no? Al momento de practicar algún hobby o lo que sea, como por ejemplo un instrumento, que es en mi caso. Oh, creo que no hay alguna otra salida por acá. A menos que me esté saltando algo. Oh, aquí. Hay piso frágil aquí. ¡Ah, la verga! Uno grandote, huevón. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta para esperarme! ¡Ah, puta madre! ¡Ah!
Oh, mierda, no puedo ir. Ok, vale. Al menos no me voy a morir. A ver. Oh, creo que ya he estado aquí, ¿o no? No, de hecho no, huevón. Ok, sigo escuchando la oruguita bebé por acá cerca. No debe estar muy lejos. Dice... Checa el Discord si quieres sentir envidia. Envidia. Es una palabra muy específica. Dicen, nada, está bien. A ver, déjame ver. En el Discord, a ver qué hay en el Discord. A ver. No. Su milanesita. ¿Qué es eso? Arroz creo que está debajo. Y su ensalada de tomate. Qué rico, hermano. No, pues sí. Efectivamente, la... No podría decir que es envidia como tal, sino que... O sea, se antoja, pues, ¿no? Yo que hago streams sin anteriormente haber cenado, se me antoja, por supuesto. Oh, aquí está la oruguita bebé, weón. Genial. Uy, spawneó otro bro más aquí. Vale. Oh, no tengo la habilidad esta para absorber geo automáticamente. A ver. ¿Qué hijo de puta? Que por cierto, tengo que matar al otro grandote para poder explorar libremente. Hay una entrada aquí. A ver. Puré de papa casero. Oh, no, fue... Bueno, es prácticamente lo mismo que comí aquí en mi casa también, pues, ¿no? Comí, aunque no fue milanesa como tal, fue pollito frito. Fue pollo frito con puré y su arrocito. Creí que era arroz. No, pero qué muy, muy rica cena, la verdad. Entonces, provechito, Jason. Con tu cena. Ok, hay más piso frágil aquí. Pero, ¿por qué spawneo de nuevo si no he tocado ningún banquito y así? What the fuck? No, pero qué rico, hermano. Yo lo único que tengo para comer aquí a la mano, se podría decir, es una manzana. Pero, ni siquiera le he lavado aún. Entonces, no hay forma. A ver. Vale. Bueno, lo único bueno acerca de que estén spawneando a cada rato estas cosas aquí es que, pues, puedo farmear un poquito de geo. Eso sí. Pero para llegar al otro lado. Oh, bueno, no estuvo tan mal. Se escucha un huevo podrido. A no ser que sea otra cosa. Que por cierto, el bichote este que estaba por acá desapareció. Ok, por acá hay más. De los pequeñitos, eso sí, pero los hay de todas formas. Recuerda que algunos enemigos hacen respawn al cambiar de escena. Ok, vale. Creí que solamente hacían respawn cuando... ¿Cómo se llama? Cuando descansabas en un banquito, pues. Acá hay otro. Hace como un sonido, como un efecto de sonido de escupitajo, ¿no? No me había dado cuenta de eso hasta ahora. Sí, hace como que un sonido de escupir. También pueden lanzar proyectiles hacia arriba, huevón. No, pero qué rico su purecito de
de papita, ¿no? Con su milanesa. Aunque sabes, sí algo, Jason, que he estado muriéndome por comer. Pero no he podido comer porque, pues, la semana pasada estuve enfermo, pues, del estómago, ¿verdad? Es básicamente su milanesa con papas fritas, o sea, el clásico, pues, ¿no? Pero no he podido comerlo porque andaba mal del estómago, y si ando mal del estómago, pues significa que también mi estómago anda un poco delicado, ¿no? Entonces no sería nada inteligente comer cosas grasas si es que estoy enfermo. Y mucho más del estómago, entonces me voy a esperar tal vez una semana más. Hasta que se me pase completamente el malestar, porque aún me siento un poquito delicado del estómago con la infección que tuve. Y pues ni modo, son cosas que pasan. ¿Qué hay por acá? ¿Y esto? Eso parece un esqueleto, huevón. Ajá. Es como que el esqueleto de un bicho enorme. Como cuando Inuyasha se encontró con su papá, ¿no? Esa referencia es súper otaku, por cierto. Bueno, una referencia otaku antes de saber siquiera el término otaku, ¿no? Porque básicamente Inuyasha lo transmitían en Cartoon Network por esos del 2003, 4 por ahí. Muy buenos tiempos, básicamente los inicios de la transmisión de anime en español latino, ya sea Naruto, ya sea Dragon Ball, ya sea Caballeros del Zodiaco, lo que tú quieras, o lo que te imagines. Samurai X, o también, como lo mencionamos, Inuyasha, ¿no? Se podría decir que sí, efectivamente, los principios del anime en español latino, huevón. Principios del anime en Latinoamérica. Qué buenos tiempos, por cierto. Ok, vale. Pero había una entrada que no había visitado aún. Aunque creo que va a ser más fácil. Sí, va a ser más fácil regresar ya que cambié de escena también. Va a ser más fácil nada más venir por acá. Hijo de puta. ¡Ah! No sé cómo me pegó ahí. Ok, esa sí fue mi culpa. No nacido era. Sí, pues. Si no me equivoco, Jason, tú eres del 2007, tal vez, ¿6? Mapa actualizado, genial. Pero sí, eran buenos tiempos, la verdad. Mierda, no me acuerdo cuál era el comando para la nueva habilidad. No quería bajar aún. 2008. Ok, 2008. No estaba tan lejos. Pero sí, básicamente, Jason, en Cartoon Network se dieron lo que vendría siendo los inicios, pues, del anime en Latinoamérica, en español latino. Y si no me equivoco, el primero que... Bueno, uno de los primeros que transmitieron. Bueno, tampoco podría decir el inicio, pero tal vez como que el prime del anime en Latinoamérica, ¿no? Porque, por ejemplo, en los 60s, que esto le tocó a mi mamá, ¿no? En los 60s había... O en los 70s tal vez. No estoy seguro, pero había este tema del anime súper antiguo, que ahora se le hacen memes en TikTok y tal. El anime de Candy, pues, ¿no? Mi mamá era muy fan, me contaba de niña, de ver Candy en la TV. Y pues en esos tiempos no había aún nada de concepto de lo que era anime como tal, pues, ¿no? Y eso duró hasta aproximadamente, digamos, el 2005 por ahí, hasta que la gente empezó a tener acceso a internet, pues.
Que por cierto, de mis animes favoritos de Cartoon Network, porque mayormente yo siempre nada más fui de ver anime en Cartoon Network. Porque por ejemplo, en la era, ya cuando teníamos prácticamente todos internet, lo más popular era Naruto, ¿no? Y como en Latinoamérica aún no se transmitía Naruto Shippuden en español latino, pues la única forma para la gente fue verlo en internet. Literal, en páginas piratas, como lo se hace hoy en día, pero en un formato incluso un poquito más prematuro de lo que vendría siendo hoy en día, ¿no? No sé por qué hay una mosca jodiendo por acá, huevón. ¿Qué es lo que quería que...? Ah, ok. Vamos a ponernos, necesito este tema para poder agarrar los geos automáticamente. Me hace falta, de hecho. Ok, es este de aquí. Pero tengo ahora 2 slots disponibles. Creo que esta fue la habilidad que había agarrado hace un ratito. Hecho con... Ajá. Aumenta la fuerza del aguijón del portador, lo que hace que los enemigos retrocedan más al recibir un golpe. No sé por qué anda jodiendo una mosca por acá hoy. Aumenta el alcance del aguijón. No, creo que con más daño estoy más que suficiente. Dice, y en 2011 y 12 ser otaku era sinónimo de fracasado, friki o de quién burlarse. No, pues yo creo que el término otaku en forma de burla, como que ¿sabes? Como para hacerle bullying a alguien y así, aún se da. Mucho menos que antes, pero todavía se da, ¿no? Pero poco a poco todas estas cosas van a ir desapareciendo porque el anime, más que todo en estos tiempos, pues prácticamente se podría decir que ya dejó de ser de nicho hace, digamos, pues en 2015, 2017, 2018, 19, ¿no? Más que todo por la ayuda de la pandemia y tal. Entonces, prácticamente ya está en la vida de la mayoría. Y es algo sumamente normal, ¿no? Aunque todavía está ese estigma, pues, ¿no? De que, oh, acá estaba el huevo podrido. Todavía está ese estigma, pero poco a poco va desapareciendo. ¡Ah! Voy a tener que hacer esto de nuevo. Ah, bueno, me salió la primera esta vez. Y yo, por eso digo, pues, ¿no? O sea, a mí me gusta el anime, sí, pero no es que lo consuma demasiado. Porque cuando lo consumía, solamente era por Cartoon Network. Porque, pues, yo ni tenía idea de que, en primer lugar, se le llamaba anime y tal, pues, ¿no? Pero la verdad es que no soy de ese tipo de gente que es muy apasionada. Y creo que la máxima prueba es que que dice, bro, ese amuleto no aumenta el daño. Oh, Andersoncito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi bro? No aumenta el daño, pero ahí me salía que aumentaba el daño. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Hacer retroceder a los enemigos? Dice, hoy en día es súper normal ver anime, pero cuando yo empecé a ver odiaba la actitud otaku que se hacía popular en internet y por más que miraba anime o mirara anime, nunca me consideré otaku. Bueno, hoy en día ya abandoné todo ese mundillo. A mí me gustaba mucho el anime, más que todo pues porque era un niñito y pues para un niñito, o sea, yo sin siquiera saber de que pues era anime en primer lugar, ¿no? Pero más que todo fue porque pues uno siendo niñito busca que entretenerse con algo, ¿no? Y es prácticamente normal, es algo totalmente normal. 205 de la nada recolecté uno de esos. Entonces o sea, después cuando ya dejé de ver la TV y tal, recuerdo que lo único que veía pues era Naruto, ¿no?
hasta que terminó el manga. Después Dragon Ball Super y después me vi JoJo y no me vi nada más. Ah, y Shingeki no Kyojin. O sea, se podría decir que 4 animes nada más me vi en los 2010, pues, ¿no? Y creo que eso lo hace más que evidente de que yo nunca he sido demasiado fan, pero de que me gusta por supuesto. A ver. Escucho pasos de alguien por acá. Oh, no, ya me gasté todo mi alma, la puta madre, huevón. Lo hice en un mal lugar. Supongo que estos bros spawnean a cada rato porque fijo vas a necesitar alma, ¿no? Si es que quieres seguir explorando, por supuesto. ¡Ah! ¿Qué tal, Andersoncito? ¿Qué tal te va, mi bro? ¿Cómo estás? Espero que todo bastante de chill, bastante tranquilo. Acá andamos jugando Hollow Knight. Que pues... por lo que nos dice el buen Jason, ya no nos falta mucho para terminarlo, ¿no? Pero, ¿saben qué estaba pensando? Estaba pensando que estaría bueno tal vez sacarle el platino también. Yo creo que tal vez sí esté bueno. Aunque vamos a evaluar aún la posibilidad, pues, ¿no? Todavía no es nada seguro. No podría confirmarlo como tal. Acá hay más. Ok. ¡Ah, la verga! Ok, vamos a subir para ver si es que no me salté algo. Ok, no hay nada por acá. Ok. Ok, supongo que nada más esta caída ha sido larga para el impacto, ¿no? Sí. Para el impacto de transición. Dice... Me da risa que cuando me gustaba el anime era difícil encontrar lo que quería ver y hoy en día, teniendo tanto acceso, lo haya dejado. Sí pasa, de vez en cuando podría pasar. Cuando tienes abundancia es cuando, irónicamente, menos te puede interesar algo, ¿no? Te quedan unos 3 o 4 voces principales para terminar el juego base. Ok, sí, entonces, prácticamente ya estamos en la recta final, pues tal cual como dice en el título. Mierda. Ok. Lo bueno es que hay enemigos por acá para no quedarme sin alma. Ok, por acá no hay nada, pero a ver. Ok, no hay nada. Aquí. Oh, creo que esto conecta con la otra zona esta que se ve todo como que blanco y negro y así. Más alma por acá. Parece que sí, ¿no? Ah, la verga. No sé por qué siento que por acá puede aparecer un sub-boss de la nada. Por ejemplo, cuando terminemos de... ok, no pasó nada. Quería decir de que cuando terminemos de romper esta roca probablemente haya algo dentro que quiera partirnos la madre, sacarnos la mierda. Pero no había nada. Un poquito de sobrepensar como siempre. Oh, pero ya no hay más. Ya no hay más piso frágil. ¿Tengo que subir nada más entonces? Supongo que el objetivo era ese botín, pues, ¿no? De Geo. No hay nada por acá, creo. Oye, pero esto ha sido una caída súper grande, huevón. No creo que solamente haya sido por ese montón de Geo, ¿sí? Ok.
Al parecer solamente era ese botín de Geo. Y pues vamos a regresar a superficie. Ajá. Pero muy buenos esos tiempos, de anime y tal. La verdad es que, por supuesto que me llevo muy buenos recuerdos de cuando veía anime en Cartoon Network y tal. Aunque, ¿sabes qué, Jason? Creo que la razón principal del por qué no veo anime en estos tiempos, creo que es más que todo, ¿sabes por qué? Porque la estética de la mayoría de los animes ya no me gusta tanto. Siento que, bueno, es que también como la era de los 90s, pues ya se acabó hace muchísimo tiempo. Creo que es más porque la estética de cómo dibujan anime en estos tiempos contemporáneos, pues realmente no es de mi gusto. Y creo que más que todo es por eso. ¡Ah! Creo que más que todo sería por esa razón. Por ejemplo, un anime, incluso que yo era reacio en ver, es es Shingeki. Más que todo porque, o sea, a mí yo nunca he sido... Mira, sí, en general no soy fan de ver ni... O sea, no soy cinéfilo. Lo mismo me pasa con las series. De hecho, no conozco ni he visto demasiadas series. Lo mismo me pasa, pues, ¿no? Al momento de ver cosas. Y mucho más si me las recomiendan. Porque cuando me recomiendan ver algo, me siento presionado a verlo. Y eso es lo que me da hasta más hueva de ver algo. Y pues Shingeki me lo recomendó una minita. Y dije, ok, voy a darle una oportunidad de que tanto chingue y chingue me están diciendo que lo vea. Y dije, pues ok, vamos a verlo una vez, ¿no? Y por eso básicamente es que me vi Shingeki, porque si fuese de otra forma tal vez no lo hubiera hecho nunca. Entonces creo que tiene que ver más con la estética que otra cosa. Es algo personal, pues, ¿no? Aunque también puede ser prácticamente de la única razón de que pues ya estoy bastante más mayorcito, ¿no? Y el anime como tal, naturalmente, puede ser que ya no me interesa tanto, ¿no? ¿Te has puesto a pensar que la esposa del cartógrafo te dice Papa Nata al interactuar con ella en la tienda? Sí. Aunque sabes que no lo estaba tomando tanto de que me dijera papanata, sino porque en su pronunciación lo sentía más como si fuese en otro idioma, entonces no lo pensaba tanto en español. Pero sí, básicamente lo que dice es... bueno, yo le entiendo como papanara, ¿no? Más como que con una R que con una T. Pero sí, se podría decir que sí te dice tremendo imbécil que eres, ¿no? De hecho, la voz de la esposa de Cornifer, el cartógrafo, me recuerda a esta streamer que te decía que veía. Entonces creo que tal vez lo veía más que todo como que con esos aires, ¿no? Me recuerda mucho la voz de Sylvie. No, y es que es muy parecida incluso. Si alguien me dice, ajá, me dice que ella dobló ese personaje, yo me la creo, porque prácticamente podría ser ella. No quería caer acá, puta madre. Ok, creo que terminamos ya. Ajá, sí. Efectivamente, terminamos con esta zona, huevón. Que no me acuerdo cómo era la habilidad esta nueva. No me acuerdo cuál era la habilidad, sinceramente.
Pero bueno, vamos a seguir. Ok, tengo que evitar a todos estos bros. Sí suben, mierda. Ah, hijo de puta. Ok, ahora sí nos vamos para arriba, pero que full hacia arriba. Es lo único que nos queda, seguir explorando. Ahí está. Y Jason, tú que también has visto anime, pues, ¿no? ¿Cuál dirías que es tu favorito? Vale. Epa. Yo, mi favorito tal vez es... tal vez mi favorito es Shingeki. Podría estar ahí también Death Note, por ejemplo. Y podría también estar por ahí Dragon Ball, pues, ¿no? Pero hay bastantes que me gustan. La mayoría que me gustan son de cuando veía Cartoon Network, pues, ¿no? Porque la mayoría de animes que vi fueron porque los transmitían en Cartoon Network. Entonces, ajá, básicamente se podría decir que son esos. Que por cierto, Andersoncito vino un rato nada más y se fue, ¿no? A menos que todavía esté por ahí. Pero no hay bronca, no hay bronca. Aquí estamos siempre y pues no es de a huevo participar del chat, ¿no? Como siempre lo digo y siempre lo voy a mencionar. No es necesario, a fuerzas, ¿no? Participar del chat. Pero siempre que estén en el chat, por supuesto que se va a apreciar el apoyo, pues, ¿no? Claro que sí. Dice, mi favorito diría que Overlord. Es el único anime que seguí viendo después de abandonar mirándome la cuarta temporada y las 2 películas. Oh, ese no lo he visto, ¿eh? Creo que ese anime es de donde sale lo que vendría siendo tu avatar de Twitch. Jason, ¿verdad? Oh, me equivoco. Creo que sí, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? No me di cuenta de eso. Nada más hay pinchos porque sí aquí. No. Oh, bueno. Creí que de repente habría un secreto ahí, tal vez. Pero no hay nada. Ok, no puedo pasar esta barrera aún. Que por cierto, Jason, me habías dicho que me vaya todo hacia la derecha para encontrar esta habilidad para superar las barreras oscuras. Pero pues supongo que hasta ahora no se nos ha dado como tal. Ahí está. Pero aún nos queda bastante más que explorar por acá. Entonces supongo que en algún momento va a tener que pasar, ¿no? Es un poco extraño que tengas vulnerabilidad cuando estás haciendo un hechizo, siendo que te deja súper expuesto el hechizo. Aunque supongo que ese debe ser parte de la mecánica mismo, ¿no? Que hay que pensar bien dónde es que vas a hacer tu hechizo. Ok. Ok. Dice, Aldebarán viene de Re:Zero. Re:Zero, si no me equivoco, es este anime de las monitas estas rosa y azul, ¿no? Las que tienen trajecito de maid. Ok, esto es nuevo.
Diario del errante. Ah, bueno, los diarios de errante siempre nada más sirven para venderse. Oh, no puedo salir de acá. Oh, no puedo salir de aquí entonces. Ok, supongo que nada más este lugar es un banquito secreto, pues, ¿no? Un descanso secreto. Porque pues no está a la vista, entonces básicamente lo que ha pasado aquí es que lo hemos desbloqueado como tal. Ajá, Ram y su gemela Rem. Siempre ubicaba a esos personajes porque se hicieron bastante populares. Bueno, por todas partes, ya sea en clips, en videos de YouTube, en memes, ¿no? Entonces, siempre los ubicaba. De hecho, frecuentaba bastante. ¡Oh, mira! No, pues no la veía hace tiempo. ¿Nos va a retar esta vez? Tal vez no. Oh. Ok, supongo que le dimos asco a Hornet. Y por eso huyó de nosotros. Hace tiempo no veía Hornet. De hecho, desde prácticamente el principio del juego. Pero pues... que la minita corra del protagonista no es nada raro, al parecer. A ver. Pero sí, el anime de las gemelas estas, sí recuerdo que era muy, muy popular. Por eso del 2017, por ahí aproximadamente. No recuerdo muy bien, pero creo que sí es más o menos por esas fechas. Me imagino que ese anime ya debe haber terminado. O tal vez no. Ok, puede que haya combate aquí, ¿eh? Puede, como puede que no. Nada más quiero regresar por acá. Para poder tener desbloqueado todo este mapa de una vez. Vamos al banquito súper, súper rápido. Pero a ver... incluso se me hace un poco extraño que no hayan mostrado a Hornet. Más que al principio del juego y básicamente al terminarlo también. De hecho, yo pensé que iba a ser un personaje frecuente, pero la verdad es que no. De hecho, ningún personaje es frecuente más que los NPCs en general, como vendría siendo el cartógrafo o gente que te vende objetos y accesorios, ¿no? Ok, a ver. ¿Persigues una verdad más profunda? No es algo que los débiles puedan soportar. No, pues de una ya anda subestimándonos, siendo que prácticamente nos hemos estado papeando a todo mundo en todas las zonas que hemos visitado, pues, ¿no? Oh, ¿sí me va a retar? La puta madre. Demuestra que puedes enfrentarte a ello. No me contendré. Mi aguja es letal y no siento tristeza por acabar con un debilucho. Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino y hacerte con la responsabilidad de su futuro. Ok. Oh, mierda, volvía. Lo había olvidado. Ok. Me hizo parry. Ah. Ajá. Ok. Me da chance para curarme un poco, supongo. Ah, mierda. Ok. Oh. De nuevo leyendo los inputs. Ok. Ah, ok, esto sí me distraje. Ajá. Ok.
Ajá. Ah, ok. Ok, vale. No está complicado este boss. Creo que es más que todo paciencia. Dice que yo sepa, no. Según tengo entendido, este año publicaron una nueva temporada, pero ni idea. Como dije, hoy en día no me entero de esas cosas, pero sí sé que la novela va por el arco 9 y aún en emisión. Oh, yo creí que era como ese tipo de animes que se lanzaban por temporadas y que no iban a ser demasiado largos. Pues entonces supongo que todavía sigue en curso. De repente fue súper exitoso tanto que pues siguieron produciendo más y más contenido, ¿no? No sería nada extraño con cualquier cosa que sea popular. A ver, vamos a enfrentarnos a Hornet de nuevo. Ah, la puta madre, tenía que golpearme. Bueno, vamos hasta abajo con una vida menos. Qué raro, no había escuchado antes que se riera. Ok. Ah. Ok, también hace Ah, vale. No puedo ir para allá. Oh, pero me está leyendo todos los inputs, weón. Así que chiste, hermano. Sinceramente no voy a ser nunca fan de este tipo de dificultad. ¡Ah! Ah. Ok. Me acabo de dar cuenta que básicamente al momento de perder, o sea, más que todo es la impaciencia que me da al pegarle. Porque sé que la dificultad solo es lectura de registro de botones, weón. Entonces, precisamente por eso nunca voy a ser fan de este tipo de dificultad. Ah. Ah. Ok. Ok. Ah. Ok. Ok. Ah. Oh. De nuevo. Oh, y me iba a encerrar ahí incluso. Sí, definitivamente es dificultad artificial. A ver. Y bueno, supongo que no nos queda nada más que... es paciencia prácticamente.
Aunque no es tanto paciencia, sino que también es saber manipular a la inteligencia artificial, porque nada más se rige de tus registros de botones, huevón. Saltó al mismo tiempo que yo incluso. Oh, ok, esta sí fue mi culpa. Ah. Ah. Oh, ok, esa sí fue mi culpa. Ah. Ok. Oh, what the fuck? ¿Qué fue eso? Ok. Ok. Básicamente la estrategia es esperar a que haga algo y nada más acercarse y pegar y escapar a que haga algo y así, ¿no? Pero en serio, realmente me da curiosidad por qué elegir este tipo de dificultad. Bueno, lo he dicho anteriormente lo único que se me ocurre y creo que veo lógico también es el hecho de que pues no tuvieron tanto presupuesto para poder programar una mejor inteligencia artificial y crear la mejor dificultad posible para este tipo de juegos. Casi. Ok. Ah, esa sí fue mi culpa. Ok. Ajá. Oh, ok. Oh, ok, ese sí. Se levanta si es que le pego cuando está debilitada. Ajá. No sabía que tenía ataques aéreos también. Eso está bueno. Eso sí está bueno. Eso sí me gustó porque es realmente dificultad. ¡Ah! Oh, ok. Ok. Oh, eso es básicamente lectura. Ah. Ok. Ay, ay, ay. Básicamente le pudo haber ganado. Pero se puso a hacer las trampitas de siempre. Ah. Algo que también me ha gustado en el juego es que cada vez que te mueres y tienes que derrotar a tu espíritu,
Es que a medida que tú también vas ganando más vida en el juego, pues tu espíritu también gana un poquito de más vida. Entonces es un buen toque, la verdad. Ok. Ah. Ah. Oh, ok. Oh, wow, no me había dado cuenta del pincho este. Oh, puedo pegarles. Eso está bueno, no tenía idea. Casi. Oh, esto sí me leyó el input. No puede ser, huevón, mi registro. Eso es trampa, huevón. Oh, mierda. Ok, aquí sí me acerqué yo, de hecho. Eso también fue trampa. Ah, de nuevo también. ¿Por qué? Porque pude haber hecho un doble salto. Pero justo cuando te cancelan... Justo cuando me cancelaron la ventana en el que puedes hacer un doble salto, ahí se dio cuenta la inteligencia artificial y por eso decidió atacarme. Entonces, qué feo esta dificultad, sinceramente. Dice, qué buen pistolero soy. ¡Hala! Se apareció ahí un botazo, ni me di cuenta. Bueno, también es que andaba pendiente aquí de la Hornet, pues, ¿no? Nah, pero qué fea en serio está la dificultad, huevón. Es muy, muy artificial. Se siente muy, muy artificial. Ah, me había olvidado de este bro. Que pues en realidad somos nosotros, pues, ¿no? Ah. Ok. 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 En cualquier momento ya va... Ajá, efectivamente. Y ahí me pegó nada más porque justo había detectado de que había hecho un ataque. Ah, esa sí fue mi culpa. Ok. Ah, ok. Ah. Oh, mierda, eso sí fue mi culpa. Ok. Hizo automáticamente su ataque ahí, huevón. Eso es trampa, hermano. Ah, ok. Ahí también creo que debió haber leído porque justo salté y hizo su ataque en el aire, huevón. ¡En el aire, huevón!
Ay, ay, justizo salió un momento meme. Oh. Ah, mierda. Ah. No me llega. Ah, puta madre. Oh, ya está. Dice Proof of Resolve. ¿Cómo se decía resolve en español? Prueba de determinación. Ajá. Resolve es determinación. ¿Vas a hablarme o qué onda? Qué fuerte eres. Podrías hacerlo si tuvieras voluntad. Pero, ¿podrás alzar tu aguijón tras saber de su trágica concepción? ¿Y conociéndote a ti mismo? Hazlo entonces, fantasma de Hallownest. Adelante. Graba esa marca en tu coraza y proclámate rey. O sea, la minita nada más aparece cada vez que quiere papearnos. ¿Qué es esto? Tal vez sería prudente regresar hasta el banquito, ¿no? Y luego continuar con lo que tenemos por acá. Tal vez hubiese sido más fácil si me daba cuenta de que podía destruir todos esos pinchos, pues, ¿no? Pero de todas formas la dificultad es muy, muy artificial y no entiendo por qué decidieron hacerlo así. Pudiendo hacer el juego mucho más interesante, huevón. Pero bueno, ni modo. Oye, Jason, ¿y qué tal vas con el Royal? Ya debes estar en el primer dungeon, me imagino. Aunque el principio de Persona 5 es mucho, mucho texto. Bueno, en realidad todos los Personas al principio su introducción es mucho texto, pero en el 5 es mucho más incluso. Dice coraza desechada. A ver. Marcado por marca del rey. Hallownest reconocerás a un nuevo gobernante. Las puertas del reino se abrirán. ¡A la verga! ¿Algo va a pasar aquí dentro? ¿O qué onda? No, pues yo creí que se iba a abrir algo. Oh, esto sí te pega, huevón. Ah, ok, supongo que era una cinemática. Oh, mira, me rescató la minita. Supongo que tan mala no puede ser. Dice, ando full pendiente del stream, así que recién puse al prota a dormir en el primer día. Ah, ok, sí es cierto que andaba cenando, pues, es cierto. Aunque yo dije, pues, ¿no? Como ya pasó un buen rato desde que mandaste la foto al Discord, yo dije, pues, ya habías terminado de cenar y ya te habías puesto a jugar de nuevo. Pero no le pongas duda que lo voy a speedrunear. Eso sí es cierto. Es que también es tu estilo de jugar, pues, ¿no? Todos tenemos nuestro estilo de jugar cualquier cosa. Y a mí la verdad es que sí me gusta tomarme mi tiempo y darme mis descansos también de juegos. Porque termino muy agotado, la verdad. Y por ejemplo, si yo me mandara un speedrun como tú, la verdad es que no disfrutaría el juego. Entonces por eso siempre me doy mis descansos y me tomo mi tiempo para poder disfrutarlo como a mí me gusta, ¿no? Por eso digo que todos tenemos nuestra
nuestro estilo de experimentar, nuestra forma de experimentar jueguitos. Ok, por acá creo que había como que algo sospechoso. Tal vez no. No, no hay nada. No, no hay nada. Ok, ok, no sé. Creo que no fue una habilidad esto que me acaba de salir. Por lo tanto, significa que aún no puedo sobrepasar estas barreras oscuras. Oye, pero Jason, esta habilidad para liberar estas barreras son DLC, tal vez, me parece. Porque siento que no son tan necesarias. Porque, o sea, estoy avanzando con la trama y tal. Me acabo de enfrentar a Hornet y al parecer no es del todo necesario. ¡Ah! Del todo necesario que la obtenga. Aunque me gustaría de todas formas desbloquearla. Porque, por ejemplo, esta ruta a la izquierda de donde dice Coraza desechada es la única que no he podido explorar precisamente por esa barrera, ¿no? Pero hasta ahora no he podido averiguar exactamente dónde es que la obtengo. Esa marca del rey es para ir a lo más profundo, a la parte más sur del mapa. Y no es DLC, sí o sí la necesitas para pasar por las zonas oscuras. Ok. Bueno, lo de de aquí... Ok, tengo que ir hasta abajo. Hasta abajo y a la izquierda es lo que me falta explorar, creo. ¿Es por acá? Bueno, tengo que seguir bajando. Así que, pues, puta madre. ¿Tan rápido me quitaron 4 vidas? What the fuck? Ah. No se murieron todos. Oye, pero sí te dan un montón de geo. Supongo que al juego ya no le importa que tengas tantos geos, siendo que, pues, básicamente estás ya por terminar el juego, ¿no? Ok. Bajo un nivel más, aproximadamente, y a todo a la izquierda. Ok. Boom. Ahí está. Sí, a ver. A ver. Aquí hay varios. Ahí está. A ver. Bueno, entonces supongo que habrá que encontrar el camino para donde esté esta habilidad. Y para poder tener acceso a todas estas zonas. Oh, estos bros no son agresivos. Lo acabo de recordar. Oh, por acá cerca debe estar... Oh, pero no hay camino por acá. O sí hay camino, pero es por otro lado. De repente tiene algún secreto. Hay aquí como una abertura en el minimapa, pero pues tal vez por acá no es. Pero está justo ahí un papel de Cornifer. Bueno, vamos a buscar otra ruta para subir, si no. Ciudad de lágrimas. Oh, mierda. Sí se le escucha a Cornifer por acá incluso. Ah. A ver.
Ya, pero ¿dónde está? Está aquí arriba. Ah, aquí está. A juzgar por estas paredes, parece que los habitantes de la ciudad no querían seguir adentrándose en las cavernas. Me pregunto, ¿qué les habrá mantenido a raya? Bueno, no hay nada aquí tampoco. Pero lo que me extraña es la parte de abajo, siendo que hay como que una abertura, pero pues no se puede adentrar a nada por allá. A ver. Bueno, supongo que lo único que hay que hacer es llegar hasta arribota, hasta el extremo superior. What the fuck. Tal vez por acá no se pueda seguir subiendo. Recuerdo que había algo donde encontré un accesorio. Es justo aquí a tope. Pero de aquí no hay nada más. No hay nada por dónde ir por acá. Ok. A ver. Puro cadáver. A ver. ¿Y qué tal, Jason? ¿Estuvo buena tu milanesa con puré? ¡Qué rico! ¡Ah! A ver. Ahí está. Ok, no voy a molestar a esos bros porque pues no son nada agresivos. Aunque seguro sí que dan bastantes geos, pero pues como es el final del juego, ya no son tanto prioridad. Además, ¿para qué los voy a gastar? Ya no hay nada más con qué gastarlos, a menos que haya algo por ahí, qué sé yo, secreto. Al final del juego y tal, al finalizar el juego. Oh. Me acuerdo de este también. Oye, que por cierto, el soundtrack de esta zona está muy muy bueno. Incluso me recuerda a un juego, a un juego online, de hecho, que solía jugar bastante. Pueden lanzar también hacia arriba o hacia abajo, huevón. Ahí está. Hay mariposas acá. Oh, vaya. Dice, me encanta que Sakura te recalque a cada rato que le chupa un huevo lo que hagas mientras no lo perjudiques. ¿Qué, Sakura? ¿A qué te refieres, Jason? ¿Estás hablando de Naruto, tal vez? Ah, te refieres a... Ah, ok, vale, ya sé a qué te refieres. Ah, es que sí, básicamente se podría decir que así es él al principio del juego. Después te agarra cariño. Me había olvidado justo del hecho de que estabas jugando Persona 5. A ver. Oh, 2. ¿De dónde apareció? Ah, fuck.
Creo que eso no lo había escuchado antes, tal vez. A ver. Oh, acá está este men. Oh, pequeñín. Escalas alto. ¿Buscas conocimiento sobre estas tierras? Este lugar de ceniza es la tumba de... ¿Worm? ¿Cómo leo eso? Bueno, no tengo idea. Se dice que vino a morir. Pero, ¿qué es la muerte para un ser tan antiguo? Pienso que es más bien... pienso que más bien es una transformación. Este reino fallido es consecuencia de lo que brotó en ese incidente. Ok. ¿Eres tú el que juguetea con mi cola? Mi descanso ha sido perturbado de alguna forma. Pero esa sensación no me desagrada. Bueno, sí, de hecho se nota que no te desagradaba porque te andabas cagando de risa. Oye, pero es un gusanote, ¿no? Es como que un gusanote, huevón. Ok, vamos a buscar la salida por acá. ¿Es por acá? No, no es acá. Es uno menos. Aquí. Pero sí, así es al principio. Creo que se llamaba Gojiro, creo. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, efectivamente, Sakura es su apellido, pues, ¿no? Escucho un kamikaze. De hecho, está debajo mío. ¡A la verga! ¡Qué hijo de puta, huevón! Ok, vale. Ok, voy a tener que tener un poco de cuidado con los kamikazes aquí. ¿Y esto? Ok. Ahí está. Pero, probablemente, Jason, lo que más te vaya a gustar del juego es el combate. O sea, el combate es otra cosa en Persona 5. Y sí, debe ser lo más seguro que te vaya a gustar más. Espera, ¿qué? ¿Dónde mierda estoy? ¿No es esta la entrada a Ciudad de Lágrimas? What the fuck, me siento súper estúpido. Ok, escucho otro kamikaze. Ya lo vi. Ahí está. Me siento súper tonto por no saber que había una ruta por acá, a menos que se haya desbloqueado nada más con llegar hasta el gusanote este. Porque puede ser. Aunque no creo, huevón. Pero siempre puede ser. Ok, escucho otro kamikaze también. Por cierto, estos bros son súper molestos, huevón. A ver. Dice... ok, vale, ya había leído eso. Y bueno, básicamente es que también a Persona 5 llega siendo un delincuente, pues, ¿no? Y realmente no te conoce, Gojiro. Que por cierto, no recuerdo por qué aceptaba tenerte consigo. No, ya lo recorté. Ya lo recordé. Recorté. Pero sí, Persona 5 muy god. Un juego muy god. Y lo más seguro sí, ¿no? Es que los rumores de Persona 6 es que se vaya a anunciar tal vez el otro año a principios.
A la mierda. Había algo secreto aquí, pero lo estaba resguardando un kamikaze, huevón. Casi me papea, de hecho. Ok. Creo que ya no hay nada más por acá que explorar. Aunque sigo escuchando... Oh, aquí está, de hecho. A ver. Ya está. Oh, no te deja geo tampoco, ¿eh? Tal vez no valió la pena gastar ahí hechizo y alma. Según dijo, le pagaron por darme un techo. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Cuánto vamos de stream? Ah, 1 hora con 30. No, pues me hizo un favor aquí ese kamikaze. Hay por acá camino. ¿Escucho pasos? Ah, ok. Nada fuera de lo normal. Ok, parece que no hay nada más por acá. Entonces seguimos hacia adelante. Pero aquí se vuelve todo más sombrío, huevón. Aquí pararon la música prácticamente y dejaron nada más sonidos de ambiente. Sonido de cueva, literal. Se escucha como algo. A ver. ¿Qué más seguirá entonces por acá? Se escuchan un montón de kamikazes, eso sí. Ok. Esta zona. Es la que conectaba con Ciudad de Lágrimas. Donde decía que justo no había nada. Ajá. Aquí debe estar también al lado lo que vendría siendo el ascensor, pues, ¿no? Ajá, efectivamente. Hola, burger. Pero no te preocupes por Gojiro, Jason. Es buena gente, nada más que no te conoce, pues, ¿no? Y como nada más te está alojando en su casa, y como también tienes mala fama de ser delincuente. Pues, básicamente. Pequeño insensato. Ajá. Otro guerrero que encuentra su camino hacia nuestro justo coliseo. Nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan probarse en un mortal combate. Todo lo que tienes que hacer es colocar tu marca en el tablero de pruebas que elijas. Las puertas de la arena se abrirán pronto. Cada prueba tiene asignada una pequeña tarifa, pero seguro que un combatiente como tú cuenta con una gran montaña de geo. Ahora, antes de que desenvaines tu aguijón y corras presto a la batalla, escucha mi consejo. Hay una cantera para guerreros justo allí abajo, donde otros como tú esperan antes de sus propias pruebas. Te aconsejo que la uses para descansar antes de colocar tu marca. Y que no te quepa la menor duda, soy un guerrero aterrador. No me juzgues por mi tamaño o mi limitación actual. El Coliseo nos llama. Volveré pronto a la batalla. Haz una contribución y podrás acceder a la prueba del guerrero. Pues sí, supongo. Muy bien. Puedes acceder a una nueva prueba. Espero que tu actuación sea espectacular.
Pero me dijo que primero vaya hacia abajo, ¿no? Para guardar la partida. El Coliseo. ¿Pero qué es este Coliseo? ¿Es aquí? Oh, acá está el caballero este oscuro. Bueno, no oscuro, pero que tiene capuchita y eso, que es medio misterioso, pues. Tizo, por Tizo Spencer. Blanquito. También lo encontraste, este lugar perfecto. Pronto me adentraré en la batalla. Estoy tomando un pequeño descanso antes. Aunque pocos son un desafío real. Espero que esta arena me proporcione el tipo de desafío brutal que busco. Ok. Oh, ¿y eso? Oh, es aquí donde se van a pelear, vale. Bueno, podrá haber un banquito aquí, sí, pero tengo un montón de geo. No quisiera perderlo nada más por andar peleando y peleando. ¿Y esto? No, pues, ¿para qué es esta sala? Tengo un mensaje, creo. Ah, ok. Nada relevante. Ay, que por cierto, Jason, tú que tuviste un cumpleaños hace poco, mañana me toca un cumpleaños a mí. Y va a estar bueno, va a estar bueno. Ok, Jason, ¿tú crees que sería prudente ir a Boca Sucia y gastar todos mis geos en lo que sea que haya ver? Aunque lo dudo, porque creo que todo lo que había por comprarse ya fue comprado. Entonces no estoy seguro antes de querer pelear con cualquier bro de por acá. Siendo que pues lo más seguro es que vaya a perder a la primera. Como suele suceder mayormente. Aquí está Ciudad de Lágrimas. Sí, porque fácilmente podría bajar y bajar y bajar y bajar hasta llegar al viaje rápido y llegar a Boca Sucia. Aunque no estoy seguro si hay algo por ahí, ¿no? A ver, vamos a averiguarlo, de hecho. ¡Ah! Ya tiene bastante rato también desde la última vez que estuve en Boca Sucia. Puede que hayan cosas nuevas, puede como también no. Y pues uno nunca sabe. Oh, pero no es tal vez necesario, ¿no? Hacer el viaje rápido, nada más podría tomar el ascensor. Dice, ya compraste todo lo de la señora gorda que vende amuletos y muescas. Creo que no hay mucho para comprar más que mejorar la espada. Sí, efectivamente, ya no me queda más que comprarle a la señora gordita esta, ¿no? Y pues más que todo por eso. Cruces olvidados. Oh, sí, es por acá. Oh, sí, es por acá. Y es que también se abrió un atajo enorme a Boca Sucia. Y pues no me tardaría tanto tampoco en llegar, ¿no? De hecho es justo aquí nada más. Y aquí abajo está la señora esta. Oh, mira, sí tengo algo aquí. Dice, mi bendición es un objeto especial.
para aquellos a los que les gustan los amuletos tanto como a mí. Cuando tengas 40 amuletos será un placer vendérselo. Oh, necesito 12. Supongo que estos amuletos nada más se consiguen explorando y tal, ¿no? Porque ya no hay nada más que comprar tampoco. Ah, fuck. Ok, tengo que subir, de hecho. Bueno, de todas formas, vamos a Boca Sucia como que... checando si es que hay alguna novedad y tal. Ok. Por aquí, izquierda y hacia arriba. A la verga, me dan un montón de geo ahora. Pero y es que también ya no lo necesito tanto como antes. Ah, puta madre. Ok, ya estamos cerca. Ok. Ah, qué pesados son esas cosas. Dan bastante geo, sí, pero de igual forma. Ya no nos van a ser tan útiles, al parecer. Me imagino que aquí debe ser donde va a ser el boss final, pues, ¿no? Justo ahí también están los 3 simbolitos de las máscaras. Pero, si no me equivoco, me falta uno. O tal vez ya los tengo a todos. Este fue el primero, este el segundo. Y el de un solo ojo es el tercero. Ya debería poder enfrentarlo, ¿no? Creo que sí. Por lógica ya debería. Por lógica ya debería poder enfrentarlo. Y es que este tema del Coliseo también parece que solamente es alternativo. O sea que no es así súper necesario. Oh, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue el Sly? Sly, hermano, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué anda aquí? ¿Qué anda haciendo acá? Más. Dice, así que otro se sumará a nuestro grupo. Tengo un presente para ti, guerrero. Como comerciante debo admitir que dártelo gratis es muy difícil. Pero, como gran sabio de los aguijones, debo reconocer tus habilidades. Has dominado las artes de mis pupilos restantes. ¡A la verga! ¿Eres el maestro superior, huevón? ¿Quién lo diría? La tradición decreta que tú también debes portar el símbolo. Vamos. Llévalo con orgullo, maestro del aguijón. Debes ser el último en recibir tal distinción. Gloria del maestro de aguijones. Oh, wow. Vamos. No lo esperaba, ¿eh? Y mira que nada más vine aquí por curiosidad. Debes marchar, maestro del aguijón. No tengo nada más para ti. Nada gratis, al menos. Estaré en un periquete encantado de aceptar tu geo a cambio de mi valiosa mercancía. Ah, bueno, entonces sí tiene cosas que venderme. A ver. Vamos. ¿Pero no me vas a vender nada entonces? Supongo que no me va a vender nada, ¿no? A ver, usted. Espero que no te decepcione demasiado nuestra pequeña ciudad, viajero.
Aunque ahora es un lugar serio. Antes éramos mucho más abiertos. La entrada al reino se prohibió hace mucho tiempo, supuestamente tras una gran catástrofe. Ok, es lo mismo de siempre. Que por cierto, la oruguita esta que estaba aquí ya no está más. Bueno, esto nada más es el viaje rápido. Papa nada. ¿Buscas más suministros? Ya has comprado tanto. Por desgracia, por ahora nos has dejado sin mercancía que pueda vender. Sin duda Cornifer se alegrará, aunque me pregunto en qué planea gastarse tanto geo. Bueno, pues no hay nada más que comprar, efectivamente. Creo que esto es un nuevo diálogo, de hecho. Dice, El Salvador Blanco vuelve. Se refiere a nosotros. Mucho tiempo habían estado separados y la aldea, antaño tan cálida, se había enfriado. La doncella se encontró con la fuente de ese dolor. Se aferraba ferozmente a su solitaria coraza. Y de repente, como si sintiera su trágico estado, El Salvador volvió a aparecer resplandeciente ante ella. Bajo los brillantes cuernos, los ojos azabache se humedecían, una mirada que solo pertenecía a la doncella que tanto había anhelado y deseado. Su salvador se acercó y sentó a su lado. Y sentó a su lado, completamente tranquilo. En ese momento, sin aliento, no había necesidad de palabras. De pronto la doncella sintió que le apretaba la coraza. Sus garras se curvaron. No se cruzaron miradas, no se tocaron garras. Simplemente amor compartido en silencio. Juntos. Ok. Y pues no hay nada más aquí en Boca Sucia, hermano. No, pues no tengo idea de qué hacer con los geos. ¿Y usted, señor? Otro empuñando un arma. Supongo que habrás dejado todo un reguero de cadáveres a tu paso. Si no vas a dedicar un solo pensamiento a los muertos, al menos ten consideración por el trabajo extra que das a los de mi gremio. A ver. ¡Oh, no era esto! ¡Puta madre! Oh, sí es cierto que podía cancelarlo. Ok. Estoy seguro que no era por acá arriba. Aunque puedo tomar de todas formas. Pero no hay viaje rápido allá en el Coliseo. Bueno, pues vamos a tener que tomar la misma ruta de siempre. Wow, estaba acá bro. Me quita mucho menos vida ahora. Antes me quitaba como que 3, 4, creo. Pues me quitó 2 nada más. A ver, vamos a entrar aquí nada más de curiosos. Templo del huevo negro. Me falta uno entonces. Sí me faltaba uno, vale. Supongo que tengo que encontrarlo nada más. Aunque tengo que ir al Coliseo. De repente tengo que pasar por ahí y derrotar a todo el mundo. Para que pues prosigamos con la historia, ¿no? ¿Y eso? Qué raro, no lo había visto antes, creo. Ok, no es por acá. Ok, todo hacia abajo entonces.
Tierras de reposo. Oh, no, de hecho es por allá. Por tierras de reposo. Ajá, sí, es por acá. Ah, puta madre. Guaca, 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 guaca. No sé por qué ese sonido me recordó algo. Ahí está. A ver. Oh, ok. Hubiese estado bueno que pusieran un viaje rápido por allá. Es que sí es una locación muy, muy remota. Está demasiado alejado, huevón. A ver. Y ahora tengo que subir por acá manualmente para poder agarrar el atajo. Ah. A ver. Ok. Ahí está. Ni hacerle caso a los kamikazes, siendo que pues son muy lentos aparte también. No estoy seguro si es que era por acá, pero creo que sí. Ajá, sí, ya estoy aquí de hecho. Dice, prueba de los guerreros. Lucha para obtener geo y una muesca de amuletos. Colocar una marca e iniciar la prueba. A ver. Oh, se abrió acá. Oh, me olvidé de guardar en el banquito, huevón. Ah, si muero voy a aparecer en boca sucia, creo. Puta madre. A ver. ¿Y quién va a aparecer aquí? Coliseo de los Insensatos. Oye, está muy bonito este coliseo. Me gusta mucho la paleta de colores, huevón. Ok. Está muy, muy bonita la paleta de colores aquí. ¡Ah! Son oleadas, puta madre. Ok. Ah, fuck. Creí que iba a ser uno solo. Pero no, son oleadas, huevón. Fuck. ¿Y esto? Oh, son bichitos, fuck. Ok. Ya. Oh, arriba hay más incluso. Ok. No me lo esperaba, pero me está gustando esto. Ok. Siempre hacen eso de parar justo donde uno aterriza. ¿Y eso? Ah, ok, nada más es como un arma.
Ok. ¡Ah! Ok. Ok. Oh, estos bros son súper molestos, huevón. Será mejor que acabe con ellos lo más rápido posible. Ok. Oh, mierda. Ah. No sé por qué me recordó al Smash, huevón. ¡No! Mierda. Ah, puta madre, huevón. Ah, fuck. Ah, puta madre. Está... ¡Qué hijo de perra! ¡Ah! Vale, uno menos. Ah, mierda, esa sí fue mi culpa. Voy a curarme por acá un ratito. Oh. Oh, vale, no sabía. Genial, weón. Oh, ¿y rebota? Ah, mierda. No es el último... Los últimos enemigos. Ah, puta madre. Ok. Ah. Bueno, se murió. Oh, tengo que ir por abajo sí o sí, huevón. Ah. Uno, dos. A la verga. Ok. ¡Ah! Es muy rápido, huevón. Ok. Ah, puta madre. Vale. Ah. Oh, mierda. Puede detectar también cuando vas a hacer hechizos. La puta madre. No sé por qué no me sorprende. Siento que todos los bosses hacen eso. Ahora está mucho más difícil poder pegarle. Oh, ok, se me ocurrió eso. Se me olvida incluso que puedes hacer esto en este juego. Pegar hacia arriba y hacia abajo también. ¿Eso es todo? Hay más. Ah, genial. Es cierto que se los puedo mandar de vuelta. Ah, no puede ser estas cosas. Ah, vale. Ok. Tú. Ah, no pueden ser. Y se van hasta arribota, huevón. What the fuck. Ah, tenía que pegarme por supuesto. Ah. Ah, justo spawneando donde
Donde voy pasando. Otro más. Vale. Y luego. What the fuck. Están heavies estas oleadas. Mierda. Mierda. Ah, la puta madre. Y explotan incluso, huevón. Puede ser muy peligroso. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Hace que embestidas incluso. What the fuck. ¡Ah! Ok, hay uno menos. Ah, ¿por qué me pegó? Oh, ok, ya sé por qué me pegó. Ah, ok, esa sí fue mi culpa. ¿Y luego? ¡Oh! Terminó. Oye, estuvo muy bueno, huevón. Ganaste un trofeo, guerrero. Dice, jajaja, pobre prota, ya es como la tercera vez que se despierta en una celda. No, y al principio del juego te van a tener así. Te van a tener de cinemática en cinemática, pero es porque es el principio del juego, pues, ¿no? Algo que sí te van a sorprender van a ser las dungeons. Y por ejemplo, Jason, todos los consejos que tiraba mientras juego Persona 4, pues también aplican en el 5. Oye, estuvo muy buena esta oleada, huevón. Estuvo muy buena. La verdad es que me gustó mucho. Oh, ya no está el otro bro. Ah, ok, no era ahí, de hecho. A ver. ¿Cuántas pruebas son? Son 3. Ok. Ajá, pero vamos a guardar la partida primero. Ok, en esta primera instancia pues fue una oleada, lo cual podría cambiar para esta segunda etapa, ¿no? Fácilmente podría cambiar por acá. Pero a ver, vamos a hacerlo. Bueno, al menos ya guardar la partida y también estamos full en vida. Nada más tal vez nos falta un poco de alma, pero pues lo vamos a generar por acá. A ver. Jamás había visto este NPC. Ok. Ah, ¿por qué siempre hacen eso, weón? Siempre hacen eso. ¡Ah! No había visto antes estos NPC tampoco. A ver. Ok. Ah. Vale. No había visto estos bichos antes por acá tampoco. Ajá.
Ese leyó mi... ¿Dónde iba a ir mi salto, huevón? Ok. Esto va a estar complicadito. Ah, mierda. Un ataque directo. De nuevo. Ah, no de nuevo estas cosas. Ah, de nuevo leyendo los... ¿cómo se llama? Los registros de botones, huevón. Así que chiste. No sé por qué de la nada me acordé de Espioniro Golubiru. Ah, puta madre, fallé ese hechizo. Qué hijos de puta, man. Oh, que por cierto, estos bros son súper molestos, weón. Y son muy erráticos también. Lo bueno es que no son tan agresivos. Me permiten curarme. Tengo que tener un poco de cuidado nada más con el movimiento acá. Wow, va a explotar. Ah, pero explotan en la cara de los demás, pues, puta madre. Nunca explotó, huevón, el juego de nuevo haciendo trampas. Ahora sí explotaron. De nuevo. Ajá, efectivamente, el juego haciendo trampas, huevón, como siempre. Bueno, se murió solo. Ok. Kamikazes. Más kamikazes. Ok. Casi. Ok. Y luego. Oh, son estos bros. Estos bros no son un problema, son controlables. Voy a aprovechar en curarme, de hecho. Vale. No me esperaba este, bro. Qué hijo de puta. Bueno, vale, ya está. Oh, no me jodas. Oh, es cierto que pueden saltar súper alto, huevón. Lo había olvidado, huevón. Fuck. Oh. ¿Este es mi premio esta vez? Oh, chucha, ¿y eso? What the fuck? Se murió la oruguita bebé. A la verga. Ok. Fuck. No, ¿por qué tenía que ponerse ahí, huevón? Vale. Justo donde yo me estoy curando, la puta madre, huevón. Mierda.
Ah. Ok, este pero no es tanto problema, realmente. Aparte de que es lento incluso. Ok. Oh, ok. Fuck. Ah. Oh, había una plataforma. Chucha, esto sí va a estar complicadito. Ah. Puta madre, huevón. Vale. Ah, no jodan, ¿en serio? ¿De nuevo? Ah, la puta madre. Ah, qué pesados. Ah. Ok, eso está muy difícil. Ah. Ah, no pude saltar, huevón. Oh, vamos a darle de nuevo. Aunque son muy largos estas oleadas. Ah, son muy largas, huevón. A ver. Son muy, muy largas estas oleadas. Oh, pero ¿dónde está? Oh, acá está. Aquí es donde aparece. Vale. A ver, vamos a repetirlo. Spioniro Golubiro. A ver. Ajá. Ok. Ah. Ah. Ah, ok. Estos bros, el problema es que tienen mucha vida. Y justo ahí también nada más me atacó cuando básicamente no podía defenderme. Y de nuevo hizo su ataque hacia arriba porque leyó mi registro que salté en ese preciso momento, huevón. Qué coincidencia, que no es una coincidencia. Ah.
A ver, vamos a aprovechar que es uno solo, ¿no? Ah. Para curarnos un poquito. Ah. Ay, me caí incluso. Y no me dejó... No me dio oportunidad de Ajá, de hacer doble salto. Tal cual como lo hice acá, huevón. Ah. Ah. ¿Cómo utilizan este recurso, weón? Oh, what the fuck. Si estaba cubierto por la plataforma. Oh, bueno, él lo mató al otro al menos. Vale. Ah. Ah. Uh. A ver. Ok. Oh, mierda. El radio, bueno, el hitbox activo dura un montón. Y bueno, tenía que pasar, supongo. Oh, estos bros. Ok. Estos bros son tranquis, así que pues no me van a causar problemas. Ok. ¡Ah! Estos bros son controlables siempre y cuando no te alejes demasiado. ¡Ah! Eso es ridículo. Y quita un montón de vida también. Ay, siempre saltan de más para poder pegarte. Ah. Ay, ay, ay. ¿Y luego? Oh, acá aparecían los bichitos estos, ¿no? Ah, ok. No recordaba. Qué raro, no eran tan rápidos. Mierda. Ah, claro. Oh, wow, ¿por qué se dejaron pegar? Ok. Por supuesto, weón. Tenía que spawnear justo detrás mío. Ah. Ah. Ok, eso sí fue mi culpa. Ok, eso también. Ah, por supuesto. Este mientras lo mantenga arriba tal vez no va a ser un problema. Ajá. Ah. Ok.
Ajá, lo mismo para en este caso. Ah. Oh, mierda, no le di. Ah, por supuesto. Oh, wow, ¿por qué me pegó? Ah. Ah. Oh, ok, eso sí. Oh, aquí fue donde morí porque son muy molestos estos bros. Ah. Estoy a punto de morir, huevón. Oh, ¿por qué me pegó ahí? Qué raro, ¿por qué me pegó ahí? What the fuck? Sí, había aterrizado en la plataforma. No me había pegado a mí. A ver. A ver, vamos a darle de nuevo. Creí que era esto, que esto iba a ser como que boss rush. Entonces de que sea con oleadas está cool. Está súper cool, de hecho, weón. A ver, vamos a seguir. Supongo que una parte importante de esto es memorizarte exactamente los enemigos, pues, ¿no? Para que, pues, básicamente pierdas la menor cantidad posible de vida. Y para que estés preparado para la siguiente oleada, ¿no? Ah. Ok. Ok. Ok, más. Ah. What the fuck? ¿Por qué me pegó si le había pegado? Ah, ok. Ah. Ok. Ay, no me dejó hacer segundo salto de nuevo. Ah, bueno, esta vez sí. Ok, más de estos. Ay, justo se tenía que... Ajá. Claro, justo se tenía que quedar debajo y justo tenía que atacar hacia arriba también. A ver, vamos a darle una vez más. Ah. Ah, puedo de todas formas, ir de nuevo. Ajá. Me gustan, creo que los retos que más me gustaron de este juego fueron las oleadas. Porque sentía, o sea, se sienten mucho más orgánicas que los mismos bosses. Hay algunos bosses y pues uno de mis bosses favoritos es el que mejor está hecho, creo yo, en cuanto a sus patrones. Y no se siente que el juego esté haciendo trampa. Leyéndote los botones que presionas, pues, ¿no? Ok, luego.
Ah. Ok. Ah, sí, siempre atacan así. Ay, ahora van a salir pinchos. Ah. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, Jason, ¿y qué tal vas? Me imagino que debes estar ahí en la escuela, apenas visitando la escuela y conociendo a tus compañeritos, pues, ¿no? Ah, me había olvidado. Ah. Ok. Ok. El único problema con estas cosas es que tienen mucha vida. Tienen demasiada vida, de hecho. Ah. No entiendo por qué se tarda tanto en hacer el doble salto. Ah. Ya me di cuenta que para estas otras oleadas, más que todo es paciencia. Oh, wow, ¿cómo aparecieron tan rápido? Si se supone que estos bros primero tienen que morir. A ver. A ver. Ok, falta uno.
Ah. What the fuck? ¿Por qué me pegó de nuevo si le había pegado ya? Oh, ¿por qué me pegó? Bueno, se mató solo. Ok, los kamikazes esta vez. Ajá, ¿y luego? Va. ¿Qué aparecían esta vez? Oh, estos bros, vale. Ah. Ok, no voy a matar a este aún, voy a curarme. Ahora. Ajá. Este bro, la puta madre. Ok, va a aparecer otro más, de hecho. Qué raro, ¿por qué me pegó acá? Vale. Esta vez no hubo tantas casualidades en este nivel. A ver. Oh, wow, no recuerdo que fuera tan rápido. Oh, esto sí lo recuerdo. Vale. Ah. Ah, claro, tenía que atascarme justo ahí, huevón. Ok. Oh, wow. Justo cuando empieza el cooldown de tu ataque, es ahí cuando atacan. O sea, esa traición, o sea, es cuando es garantizado que te hagan daño. Vale. Ok, aquí va a aparecer otro. Ok, genial, se murió. Ok. Vale, van a aparecer dos más. Sí. Y estos sí son súper molestos, huevón, porque hacen demasiado daño. Ok. Y tienen mucha vida. Demasiada vida. Ah. Y ahí me dan doble daño, de hecho. Ah, justo donde voy aterrizando, weón. Qué coincidencia. Ah. Ah, claro. Ah, de nuevo, ajá. Ah, por supuesto, weón. Sabiendo dónde voy a aterrizar. Voy a dejarlo vivo para curarme. Ok. Ah, por supuesto, sabiendo dónde voy a saltar. Oh, ya no puedo curar más.
Ok, voy a tener que matarlo forzosamente. ¿Qué seguía? Ya me olvidé, huevón. Esto sí no lo recuerdo. Creo que a esto sí no me enfrenté, ¿eh? Ah. Oh, estos son criaturas nuevas para mí. De hecho. Oh, solo disparan en diagonal. Ok, mientras me mantengo debajo, no van a ser un problema. Ajá. Voy a aprovechar en curarme, huevón. Tienen bastante vida, eso sí. A ver. ¿Y ahora? Más pinchos, huevón. Claro, ahora me van a llegar de todos lados, huevón. Ok, esto es un punto ciego, parece. Lo cual me conviene. Ok, me voy a quedar aquí en la esquina. Es un punto ciego para estas cosas. ¿Por qué me pegaron ahí? What the fuck? A ver, voy a esperar a que vengan. Ok. Va. Uno menos. Me preocupan las siguientes oleadas, porque no tengo idea qué pueden ser. A ver. Ok, voy a tener que venir por acá. What the fuck, ¿por qué me pegó? Oh, más. Ok, ponerme a un lado es la estrategia aquí. Así no van a joder tanto, de hecho. A ver. Dice, yendo a la sala de profesores mientras como heladito de postre. A la sala de profesores. Vas a ir a ver a la presidenta de estudiantes, creo que se llama. ¡Mierda! ¿Cuánto más voy a estar acá? ¡A la verga! ¿What the fuck? Ok. Creo que aquí sí sería prudente. ¡No! Utilizar mis habilidades, huevón. Aunque puede ser muy peligroso. Sí, porque se me da bien esquivar todos sus proyectiles, de hecho. Ok. Aquí sí me pasé de confiado. What the fuck. La verga, se enojó. Va. Mierda. Vale. Ok. Mierda. Mientras me aleje todo está bien. Ok. ¿Eso fue todo? Creo que sí, ¿no? ¡Eh! La puta madre, weón. Otro trofeo. Conquistador. Conqueror. Ay. Ok, me gustan mucho estos retos. Porque no son como los bosses.
Aunque debo decir sí que estos bros de todas formas hacen trampitas. Pero, mineral pálido. Oh, esto fue con lo que pude mejorar el aguijón. ¿Se puede mejorar una vez más, Jason? Y nada más me queda un reto, al parecer. O al menos por ahora. Va. Ok. Creo que esto es en cuanto a Boss Rush. ¿Qué dice? Detente, la prueba está cerrada a aquellos que no han realizado la contribución. Ah, es cierto. Ok. A ver. Sí, no recuerdo si necesitas uno o dos, pero sí se puede mejorar más. Chucha. Ok. Entonces eso estaría bueno para saber, huevón. Gracias, Jason. A ver. ¿Qué mierda me van a poner enfrente ahora? Mierda. No jodan, ¿de nuevo estos bros? Y es que el juego incluso sabe hasta dónde vas a aterrizar, huevón. Es ridículo. Y se aprovecha de eso. Lo cual es una... Es una dificultad súper artificial, huevón. Ok. A la mierda. A la verga. Nice. Tengo que deshacerme de este bro primero. Aquí sí la cagué, fuck. Ok, vale. Aquí sí va a estar peligroso con estos, ¿eh? Pero como estoy a un lado, no va a ser tan complicado. Vale. Voy a aprovechar en curarme, hermano. Porque en cualquier momento se puede poner terrible el juego. No puede ser, ¿ustedes? Puta madre, weón. Fuck. ¡A la verga! What the fuck? ¿Y ese bro? No lo había visto antes. Puta madre. Ya entendí su dinámica, vale. Son como sapitos. Ok. Pero decídete a dónde vas a ir, hermano. Va. Más de estos, fuck. La verga. La mierda. Creo que lo mejor va a ser quedarme aquí en el medio.
Ok. Sí, es una muy buena estrategia quedarme aquí en el medio nada más. Va. Sí, de hecho sí. ¡Ah! Quitan 2 de vida, huevón. Va. Más. Mierda. Mierda. Ah, fuck. Esa es mi culpa. Por no recordar su patrón. Más pinchos, no me jodas. ¡Qué hijos de puta, man! Ok, pero aquí como tenemos techo es un poquito más controlable, huevón. Ah, claro. Oh, no hizo tanto daño esa habilidad, entonces. Ah, la puta madre, huevón. Ok, este es un buen exploit, de hecho. Ah, mierda. Ok, esa fue mi culpa. What the fuck? Oh, ok, vale. What the fuck? ¿Por qué se activa tan tarde el salto? Ok. Vale. A ver, voy a curarme si no. Ok. Qué hijos de puta, man, ¿eh? Ah. ¡Oh, una mantis! ¿What the fuck? Esta mantis nunca la había visto, incluso. Ok, al menos se murió. Esta otra tampoco. What the fuck? No, vale verga, man. Oh, ok. Qué hijo de puta, man. Ok, no llega tan lejos, eso sí. Ah, por supuesto, huevón. Siempre saben dónde vas a incluso aterrizar. Qué estupidez, huevón. Oh. Ah, claro, por supuesto, huevón. Ah, sí. Ajá, efectivamente. Este juego... ¿Por qué hace trampas? No lo entiendo. Y es que toda su dificultad se basa en hacer trampas, hermano. ¿Para qué? Y es que estas oleadas también son demasiado largas, huevón. A ver. Oye, es cierto, Jason, y si te speedruneas los juegos,
Me imagino que también te debes leer súper, súper rápido los diálogos, pues, ¿no? Es que son bastantes, de hecho. Me imagino que sí, ¿no? Debes de leer los diálogos así súper, súper rápido. Ah... Oh, me habían olvidado que aparecían en simultáneo, weón. Qué hueva. Ah, claro, tenía que spawnear justo encima mío, weón. A ver. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto vamos de stream? Ah, la verga, ya van a ser 3, huevón. Creo que un intento más. Con este último intento en el Coliseo, creo que lo dejaríamos, ¿no? Oh, wow, ok. Ah. Como siempre, el juego incluso sabe hasta dónde vas a aterrizar, huevón. Es una mamada, ¿eh? Ah, claro. Espioniro, Golubiro. Ah. A último momento se activa el... ¿Cómo se llama? Oh, eso me hace dejar saber entonces que el juego está diseñado entonces para que la CPU, para que la inteligencia artificial haga trampas. Porque justo se aprovechan del cooldown que uno tiene al momento de atacar, pues. Dice, ajá, en voz alta no sé leer para mí. Para mí mismo soy rapidísimo y es fácil de entender, a lo que ya estoy acostumbrado de mi época donde vicié a leer mangas y manguas. Ah, ok, vale. Sí, claro, me lo imaginaba que no hay forma de que de que, ¿cómo se llama? De que pudieses pasar los juegos así tan rápido. Sin tener que leer rápido también, pues, ¿no? Por el tema de los diálogos y tal. Ah, genial, huevón. Oh, las arañitas estas, ¿no? Ah, puta madre, huevón.
Ah, por supuesto que sabía que me iba a curar también. Entonces el juego está diseñado, huevón, para hacer trampas. El juego está así, específicamente diseñado para que la CPU haga trampas y tal. Me acabo de dar cuenta. Aunque inconscientemente ya medio lo sabía, pero... ¿Pero cómo se llama? Se siente un poco extraño, hermano. Es como el juego... Es como si el juego no respetara la habilidad de uno. Pues hace trampas, básicamente. Ah, por supuesto. Ajá, de nuevo. Ah, la puta madre, no le di. What the fuck? A ver. Aquí sí junté bastante, pero que bastante vida. Vale. Fuck. Spioniro Golubiro. No sé por qué mierda estoy repitiendo eso. Y Golubiro debe ser paloma, pues en italiano, ¿no? Golubiro. Oh. Hijo de puta, man, justo cuando estoy tirando un hechizo y justo cuando estoy vulnerable, huevón. ¡Qué mamada! ¡Ah, la mantis! A la verga contigo, entonces. Esta mantis del disco no es tan peligrosa, pero de todas formas, huevón. ¡Ah, fuck! La puta madre. Ah, no puede ser, son dos ahora. No, pues me agarró nada más al aterrizar, huevón. Nah, sinceramente, es paciencia, huevón. Es paciencia, más que todo porque el juego está diseñado para hacer trampas, huevón. Y así la dificultad es súper artificial, hermano. Y justamente se siente como si no respetara tu habilidad. Claramente es lo que estaba mencionando, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy no lo entiendo por qué decidieron hacer este tipo de dificultad. Tal vez también algo que
que pudieron haber tenido los desarrolladores es que, por ejemplo, muy aparte de los arcades, otro tipo de juegos que tenía este tipo de dificultad así súper injusta y básicamente haciendo trampas, eran los juegos clásicos, los juegos de la NES, de la Super Nintendo, algunos, aunque ya no tanto en esas épocas. Pero de todas formas persistía este nivel de dificultad, en el que básicamente el juego sabe exactamente qué es lo que vas a hacer, sabe exactamente dónde vas a aterrizar incluso. Y así emplean su dificultad, pues, ¿no? Pero yo sinceramente, más que todo en estos casos en el que sabes que la inteligencia artificial hace trampas, más que todo se trata de paciencia, ¿no? Se trata de paciencia únicamente. Y pues sí, tal cual, ¿no? Pero la verdad es que sí, no soy para nada, pero que para nada fan de este tipo de dificultad. Y creo que no es para nada un secreto, ¿verdad? Pero yo creo que dejaría el stream de hoy por ahí, pues, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que anduvieron por acá. Y pues me tomará un poco más de tiempo terminar, pues, ¿no? El Hollow Knight. Pero de que ya estamos en la recta final, pues ya estamos en la recta final. Entonces, pues no le falta mucho al juego también. Y si tenemos que estirarlo lo más posible, bueno, que no lo quiero hacer, por cierto, nada más estoy haciendo un ejemplo. Supongo que va a pasar naturalmente porque pues yo siempre me tomo mi tiempo al momento de jugar, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí lo vamos dejando por ahora, ¿no? Y bueno, Jason ahí sigue disfrutando el Persona 5. Porque es un juegazo, la verdad. Y si necesitas algún tip por ahí, lo que sea, pues nada más me escribes al Discord y te contesto sin ningún problema, ¿no? Aunque no creo, porque no necesitaste ayuda ni con el 4 ni con el 3. Y pues no creo que vaya a ser el 5 la excepción, ¿no? Aunque si dices que vas a sacar el platino tal vez con el tema del compendio y de alguna que otra misión secundaria que sea un poquito así como que muy mañosa, tal vez sí, ¿no? Pero de todas formas ahí cualquier cosa puedes consultarme. Y también pues tienes videos montones en YouTube que te pueden ayudar en cuanto a misiones secundarias, obtener un específico tipo de persona. Incluso también podrías checar este tema del calculador de persona, básicamente para fusionar específicamente personas, para que tengan específicamente también un persona en concreto, ¿no? Hay personas secretos que solamente se pueden conseguir mediante fusiones. Y hay personas, los personas definitivos, por así decirlo, ¿no? Que vendrían siendo los máximos de cada arcano. Y bueno, ahora sí me despido. Ahí nos vemos, Jason. Cuídate, mi bro. Y pues, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes. Mañana no vas a ver stream porque voy a andar en un cumpleaños. Y sería hasta el domingo, pues, ¿no? Y bueno, yo me voy despidiendo. Chao.